Listo, presten atención. Bien, miren, una vez más aquí en esta segunda parte, continuando con los ejercicios. Bien, calcular 3 veces la cosecante de phi. Bien, para calcular la cosecante yo sé que necesito conocer, ¿qué necesito? Perdón, ¿qué necesito conocer? La hipotenusa. Bien, la hipotenusa. Entonces, vamos a recurrir una vez más y decir por el teorema de el señor Pitágoras. ¿No? Una vez más, si yo quiero la hipotenusa, Pitágoras en su teorema nos dice que la hipotenusa es numéricamente igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. 5 al cuadrado, eso es, hable usted, 5 al cuadrado es 25, ¿sí? Y 3 al cuadrado es 9. 25 más 9 me da 34. Y 34, si bien tiene mitad, sí, pero no se puede descomponer en dos números tal que exista una raíz cuadrada para alguno de ellos. Entonces, esto quedaría como raíz cuadrada de 34, ¿no? Bien, lo tenemos ahí. Ahora, ¿qué necesitamos? Claro, nos dicen calcular algo. ¿Qué nos piden calcular? La expresión P, que viene a ser 3 veces la cosecante del ángulo phi. Bien, esto sería 3 veces cosecante. ¿Cómo se define? Se define como hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, vea usted por aquí. Él es el cateto opuesto y él es el cateto adyacente respecto de phi. Por lo tanto, aquí tendríamos lo siguiente. 3 veces, ¿qué cosa? 3 veces la hipotenusa. Hemos calculado la hipotenusa. Aquí está, su valor. Lo voy a copiar, lo pongo aquí. Hipotenusa que vale raíz cuadrada de 34 sobre el cateto opuesto que vale 3. Por lo tanto, rápidamente 3 arriba y 3 abajo se cancelarían y ya estamos en condiciones de decir, ¿qué cosa? Que por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, ese valor de P vendría a ser igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de 34. Y ahí lo tenemos, ¿sí? Ahí lo tenemos. Como respuesta a este ejercicio. ¿Preguntas? Simplemente aplicación, ¿no, muchachos? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver qué sigue a continuación. Ah, me salté una hoja. Problema 5. Ahí está. Ahora, una observación. ¿Sí? Una observación muy importante. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Mire. ¿Sí? ¿Cuál es la observación? Toda razón trigonométrica al cuadrado de un ángulo X es lo mismo como escribir la razón trigonométrica de ese ángulo X, ¿sí? Todo, o mejoramos esto, a color, ¿sí o no? Al cuadrado, ¿sí? Eso es muy importante. En este sentido, ¿sí? Por ejemplo, si te dicen secante al cuadrado de phi, esto es lo mismo que decir secante de phi elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo? Porque muchas veces aquí es donde
hay a veces confusión. ¿Con qué, profesor? Mire, secante, por poner un caso, al cuadrado de phi, esto es totalmente diferente a decir secante de phi al cuadrado. Vea la diferencia. En este primer caso, el exponente afecta a toda la razón. Y en este segundo caso, el exponente afecta solamente al ángulo o al argumento. ¿Bien? He ahí esta observación. ¿Ya? Mucho cuidado porque generalmente se cae en esos errores. Muy bien. Yo sé que la secante es una razón trigonométrica que al igual que la cosecante depende de la hipotenusa. Por ende, es necesario conocer el valor de la hipotenusa, ya que para phi él será el cateto adyacente y él será el cateto opuesto. ¿Bien? Primer paso. Decimos una vez más por el teorema de Pitágoras. Hasta en la sopa vemos a Pitágoras ahora en la clase. ¡Qué barbaridad! ¡Qué espeso Pitágoras! Se ha metido en todo. ¿Sí? ¿Qué me dice? Que la hipotenusa vendría a ser igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada ¿de quién? De la suma de los cuadrados de sus catetos. 5 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Vio? Y esto sería igual a la raíz cuadrada ¿de quién? 5 al cuadrado es 25. 1 al cuadrado es 1, por lo tanto aquí tendríamos 26. ¿Vio? Ya tengo el valor de la hipotenusa. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Si gustan, lo ponemos por aquí, ¿no? Diremos que es igual a raíz cuadrada de 26. Segundo paso, vea usted. Calcular lo que me piden. ¿Qué me piden? La secante al cuadrado de phi. Bien, por ello yo voy a expresarlo de la siguiente manera. La secante de phi elevado al cuadrado. Y por definición, mire usted, la secante, ¿sí? Aquí se va a definir como hipotenusa sobre cateto adyacente al cuadrado. ¿Se dio cuenta? ¿Qué nos queda? Reemplazar la secante al cuadrado de phi. Ahora sabemos que va a ser, pongo mi paréntesis, pongo mi línea, y es hipotenusa, raíz de 26. Bien, vamos a copiarlo. Hipotenusa, raíz de 26. ¿Sí? Sobre cateto adyacente. Cateto adyacente es 5. Sobre 5. Pero todo ello al cuadrado. ¿Recuerdan los saberes previos del curso de álgebra? Este exponente de una fracción afecta al numerador y afecta al denominador. Por lo tanto, aquí tendría raíz cuadrada de 26 al cuadrado sobre 5 elevado al cuadrado. ¿Vieron? Ya tengo eso. ¿Sí? A ver. Ahí está. ¿Qué va a suceder? Vea usted. 2 con el radical se cancelan. Y esto me estaría quedando, entonces ya podemos decir, ¿no? Rápidamente. Por lo tanto, ¿sí? La secante al cuadrado de phi no sería otra cosa que 26 dividido entre 25, ¿no? O si gustan, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, porque raras veces se pide como decimal, ¿no? Cuando son razones, siempre se expresan como fracción. Lo dejamos. Esto sería, muchachos, la respuesta. ¿Bien? Tener presente esta observación. ¿Sí? Y
por favor, ¿no? Y un poquito de aplicación de álgebra también, ¿no? Entra un poquito de álgebra aquí, ¿no? Las propiedades de las leyes de exponentes. Bien, pregunta, jovencitos. Pueden abrir su micro con toda confianza o simplemente a través del chat, pero yo preferiría que abran el micro. No hay consultas. Muy bien. Vamos a ver este ejercicio. Mire, dice, ve usted, calcular P, que es cosecante al cuadrado de alfa más 1. Muy bien, cosecante al cuadrado de alfa más 1. Necesito la hipotenusa. ¿Sí? Necesito conocer la hipotenusa, ya que él y él para alfa sería cateto adyacente y él sería cateto opuesto, ¿no? Adyacente porque es el cateto más cercano al ángulo alfa y opuesto obviamente porque es el que se le opone al ángulo alfa. Por lo tanto, necesitamos decir por Pitágoras. ¿Sí? Por Pitágoras. ¿Qué decimos? Que en todo triángulo rectángulo, ¿sí? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? De la suma de los cuadrados de sus catetos. 6 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Bien? Aquí sería raíz cuadrada, pero ¿de quién? Veamos. Él es 36. ¿Sí? 6 al cuadrado es 36. Y 2 al cuadrado, ¿qué sería? 4. 36 más 4, 40. Eso es la hipotenusa. Lo vamos a dejar así. ¿Bien? Vamos a dejarlo así. ¿Sí? Por cuestiones de facilidad. ¿Bien? Ahora, por acá. Profe, me están diciendo que yo debo de calcular el valor de la expresión P, que va a ser igual a cosecante al cuadrado de alfa más 1. Es decir, me están pidiendo la cosecante de alfa al cuadrado más 1. Por definición, ¿sí? Cosecante, ¿cómo se define? Como hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿sí? Todo elevado al cuadrado más 1. Bien, hecho esto, vamos a reemplazar la cosecante. Según la definición, es hipotenusa. Bien, ¿quién es la hipotenusa? Raíz de 40. Vamos a copiarlo. Él es la hipotenusa. Ah, ya, vamos a mejorar esto. Disculpen, vamos a ponerlo mejor así. A ver. ¿Sí? Una línea más grande. Hipotenusa vale raíz de 40. Ya entró. Ahí está. ¿Sobre cuánto? El cateto opuesto vale 6 sobre 6. Sí, pero ojo, esto está elevado al cuadrado y es más 1. Bien, de aquí P vendría a ser igual a ¿qué cosa? Vea usted. Vamos a poner la fracción. ¿Sí? La fracción. Porque este exponente 2 afecta a 40 y a 6. Es decir, vamos a tener por aquí raíz de 40 elevado al cuadrado sobre 6 elevado al cuadrado más 1. Vea usted. De aquí, este exponente 2 con este radical se cancelan. ¿Sí? Y me quedaría 40, 6 al cuadrado es 36, más 1. Tengo esto. ¿Sí? ¿Puedo simplificar? Claro que sí. Cuarta y cuarta. Cuarta de 40 es 10. Cuarta de 36 es 9. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener 10 novenos más 1, ¿no? Y sumar este tipo de fracciones es recontra fácil. Por lo tanto, diremos que, ¿cuánto sale? Por lo tanto, esa expresión P que estoy buscando valdrá 19
sobre 9. O 19 novenos. ¿Bien? Y esto sería la respuesta a este ejercicio. ¿Preguntas al respecto, chicos? Muy bien. ¿Pueden confirmar con vos si están ahí? Sí. Están. Sí. Listo. Sí. ¿Entendió? Sí. Sí, sí. Ya, listo. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias por su atención. ¿Sí? Bien. Sigue. 7. Miren. A ver, me piden, vamos a bajar un poquito la pantalla. R, que es secante de phi sobre cosecante de phi. Mire usted, vamos a hacer algo. Vamos a hacer dos cosas al mismo tiempo. Deducir una expresión interesante, ¿sí? Y desarrollar esto. Vea usted, ¿qué nos están pidiendo? Vamos a partir de lo que queremos. De frente, profe, pero nosotros sabemos que secante y cosecante dependen de la hipotenusa. Sí, él es hipotenusa, él es cateto opuesto, ¿sí? Y él es cateto adyacente. ¿Bien? Nos están pidiendo calcular la expresión R. Profe, se está olvidando de Pitágoras. Espérate, espérate, paciencia. Secante de phi sobre cosecante de phi. ¿Vea usted? ¿Sí? Esto va a ser igual a algo muy interesante. ¿Qué, profesor? Mire, 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 mire. Por definición, trazo la línea central, ¿sí? Y arriba tengo a color, ¿ya? A color. Arriba voy a tener secante. ¿Cómo se define secante, campeón? Se define como hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Y qué voy a obtener en el denominador? Cosecante. ¿Y cómo se define cosecante? Hipotenusa sobre cateto opuesto, ¿no? Es esta línea un poquito. Ahí está. Bien, él sería igual. ¿Recuerdan? Medios y extremos, ¿no? O lo que hacíamos, Cinciano, a ver, Cinciano del Cusco. ¿Sí? Ahí está. ¿Eso qué me va a dar? Mire usted, me va a dar aquí, vea, hipotenusa por cateto opuesto sobre cateto adyacente por hipotenusa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cancelar hipotenusa con hipotenusa. ¿Y qué me está quedando? Finalmente, esa expresión reducida me está quedando lo siguiente. K. Bien, quiere decir que R va a depender de quién? Del cateto opuesto sobre el cateto. Hice al revés todo acá. Va a depender del cateto opuesto y del cateto adyacente. Reemplazamos, ¿sí? ¿Quién es el cateto opuesto? 4. ¿Quién es el cateto adyacente? 8. ¿Bien? Por lo tanto, de aquí le sacamos, ¿qué cosa? Cuarta, ¿sí? Aquí sería 1 y aquí sería 2. Y ya con ello, ¿sí? Ya con ello diremos, por lo tanto, ¿sí? Esa expresión que llamamos R ahora vale 1/2 o 2 elevado a la menos 1 o 0,5. Presentaciones para todos los gustos, ¿no? Esto sería mi respuesta. Bien, aquí va 1/2. ¿Sí?
¿Qué tal? ¿Se entendió? Ahora mire, observación. ¿Alguien me puede decir si se dio cuenta o no? Puedes abrir tu micro. Es tangente, es como si tangente. Ya se dio cuenta mi amiga. Mire la relación que acabamos de deducir. Siempre que usted tenga la secante de algo sobre la cosecante de eso mismo en forma directa, mire, él es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y qué es cateto opuesto sobre cateto adyacente? Por definición, es tangente. ¿Vio? ¿Sí? Otro spoiler, porque esto que te estoy explicando lo vamos a ver en un capítulo más adelante, ya casi en el cuarto bimestre, que se llama identidades trigonométricas, que no solamente hay identidades algebraicas, profesor, que también nos va a enseñar identidades trigonométricas. Sí, lo vamos a ver. Mire, pero, ¿qué pasa si yo lo invierto? Le doy la volteadita. Él se invierte, ¿sí o no? ¿Qué tendría aquí? Tendría que cosecante de x sobre secante de x sería la inversa de la tangente. Y la inversa de la tangente es la cotangente de x. ¿Ven, muchachos? ¿Sí? Esto, como observación, de repente te puede facilitar en un eventual examen el cálculo. ¿Ven? De frente, yo ya no es por eso que les mencioné que no iba a aplicar Pitágoras. No era necesario, claro, tu profe ya tiene bastante experiencia, pues tantos años enseñando, no es que sea un genio, ¿no? Dicen que la práctica hace al maestro. ¿Se dan cuenta? Yo ya he visto varias veces eso. Por eso que les dije que no era necesario poner hipotenusa. ¿Se dieron cuenta? Ahí tienes algo adicional que podemos deducir a partir de acá. ¿Bien? Vamos a seguir. Presta atención. 8. Mira, tenemos esto. ¿Quién es él? A ver, perdón. Sí. Aquí estamos. Él es hipotenusa. Ahora sí. Él es cateto opuesto y él es cateto adyacente. ¿Sí? Vea usted. A ver. Mire, profe, a mí me están pidiendo la expresión E. Bien, la expresión E vendría a ser igual a la secante al cuadrado de alfa, menos 1. Por definición, o según la observación hecha, esto es lo mismo que decir secante de alfa al cuadrado menos 1. ¿Bien? E vendría a ser, por definición, ¿qué es secante, campeón? Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente al cuadrado menos 1. ¿Bien? Pero esto es igual ¿a qué cosa? Es igual, repartiendo el exponente, hipotenusa al cuadrado sobre cateto adyacente al cuadrado menos 1. Pero 1 resulta ser la división o cociente de dos cantidades iguales. ¿Sí o no? 5 entre 5, 1. 6 entre 6, 1. 7 entre 7, 1. 1000 entre 1000, 1. ¿Sí? Cateto adyacente. Vea usted. Cateto adyacente al cuadrado sobre cateto adyacente al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. ¿Ven? Vamos a seguir. Préstame atención. Utilizamos la definición. Vea usted. ¿Son fracciones homogéneas? ¿Sí? Vea. ¿Qué tendría arriba? Tendría hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado sobre cateto adyacente al cuadrado. ¿Bien?
¿Alguien se está dando cuenta de lo que estoy tratando de hacer? Créeme, tiene que ver con Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, a ver, en borrador, ¿recuerdan? Hipotenusa, cateto opuesto, cateto adyacente. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de sus catetos. ¿Sí? Pero mira, yo quiero L. L al cuadrado será hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, vea usted aquí. Vamos a ver más allá de lo evidente. ¿Sí? No llegaron a ver los Thundercats, ¿no? Por Pitágoras, ¿sí? Necesito que me digas qué vendría a ser hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado. ¿Qué es? Cateto opuesto al cuadrado sobre cateto adyacente al cuadrado. ¿Sí? Entonces, mire usted, vea usted, aquí, el cuadrado arriba y abajo será co K. ¿Sí? Cierro el paréntesis al cuadrado y ahora sí puedo calcular lo que me piden. ¿Qué es co? 3. ¿Sí? ¿Qué es k? 5. Está al cuadrado. Eso sería 3 al cuadrado sobre 5 al cuadrado. ¿Bien? Por lo tanto, por lo tanto, esa expresión E, ¿qué sería? 9 dividido sobre 25. Y ahí tienes tu respuesta. Pero más allá de la respuesta que obtenemos, el valor agregado que le podemos dar a este problema es la siguiente observación. Vea usted. ¿Qué estaba buscando? Secante al cuadrado menos 1. Secante al cuadrado menos 1. Ve hasta aquí. ¿Qué es co sobre k? Tangente al cuadrado. ¿Sí? Vamos a mejorar. Entonces diré que la secante al cuadrado de x menos 1 siempre va a ser igual a la tangente al cuadrado de x. Bien, o si gusta, como aparecen en algunos libros, es la siguiente. 1 más tangente al cuadrado de x, esto es igual a la secante al cuadrado de x. Y de la misma manera como llegamos a esta conclusión, usted también podría descubrir que 1 más cotangente al cuadrado de x es igual a la cosecante al cuadrado de x. Bien, eso como observación. Y también, campeón, no te estreses, es un spoiler. ¿Sí? Pero mira, trabajando nada más y con ayuda del teorema de Pitágoras podemos llegar a esas conclusiones. Es decir, ya se dieron cuenta por qué desde un principio en este problema no apliqué Pitágoras para calcular la hipotenusa. ¿Sí? Aquí lo apliqué. No pude reemplazar aquí, pero llegar a explicar que hipotenusa al cuadrado menos cateto adyacente al cuadrado es cateto opuesto al cuadrado. Y aquí lo dejamos para poder explicar aquí, ¿no? Que él es tangente. Es decir, él es igual a tangente cuadrada. Propiedades. ¿Bien? Listo, chicos. ¿Preguntas hasta aquí?
Muy bien. Vamos a ver lo que sigue. Vea. Mire aquí. Cosecante al cuadrado de alfa por cosecante al cuadrado de beta. Él es alfa y él es beta. Previamente vamos a observar esta figura que ya la hemos visto en Pitágoras también, ¿sí o no? Vamos a darle nombre a sus vértices. A, B, C y D. ¿Sí? Si yo quiero calcular la cosecante, ¿sí? De frente, mire, vamos a ver, ¿sí? Primero en el triángulo rectángulo, ¿sí? ABC. ¿Dónde, profesor? Vea usted aquí. Ahí. En ese triangulito, ¿sí? Él es alfa. ¿Cómo se define la cosecante cuadrado de alfa? Cosecante cuadrado de alfa, esto va a ser ya de frente, ¿no? Mire, aquí, aquí, hipotenusa, que es el lado AC, sobre cateto opuesto, ¿sí? A ver, vamos a poner hipotenusa sobre cateto opuesto al cuadrado. Por aquí, cosecante al cuadrado de alfa vendría a ser igual a ¿qué? Reemplazando valores, ¿sí? Reemplazando valores, tendría que es hipotenusa. No conozco la hipotenusa, campeón. Vamos a darle AC. Vale el lado AC. Sobre el cateto opuesto, que vale 6, esto al cuadrado tendría así. La medida del segmento AC al cuadrado sobre 36. ¿Bien? Expresión 1. O I. Bien. Ahora, vamos por aquí. Vamos a decir en el triángulo rectángulo, ¿sí? ACD. Bien. A ver, vamos a borrar este sombreado que hemos hecho aquí. Ya lo trabajamos. Y ahora vamos a sombrear ese triangulito. Ahí. ¿No? Este es el ángulo B. Y vamos a hacer lo siguiente, que vamos a hacer lo mismo. Nos piden cosecante cuadrado de B. Cosecante cuadrado de beta vendría a ser igual, ya saben, ¿no? Hipotenusa sobre cateto opuesto. Bien, vamos a mejorar al cuadrado. Voy a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar esos valores. En ese triangulito, ¿quién es la hipotenusa? 18. ¿Vio? Sobre, ¿quién es el cateto opuesto? El segmento AC. Esto está al cuadrado. Esto sería, vamos a dejarlo 18 al cuadrado. 18 al cuadrado sobre la medida del segmento AC al cuadrado. A él le llamamos la expresión 2. ¿Bien? Finalmente, vamos a tener aquí, mire, de la expresión I y la expresión 2 veces I ¿en dónde? A esta expresión que me piden hallar le voy a llamar la expresión asterisco. ¿Sí? En esa expresión asterisco. Vamos a reemplazar. Es decir, H, mire usted, H vale
¿no? ¿Quién? El cosecante cuadrado de alfa. Ahí está. ¿Sí? Multiplicado por, mire aquí, cosecante cuadrado de beta. Ah, es él. Ahí está. ¿Bien? Vean, aquí es igual. Usted sabe que 36 es 18 por 2, ¿sí o no? Si le saco 18ava, él se va aquí y aquí me queda 2. ¿Sí?